Si escuchas la palabra hipoacusia, quizá no sepas qué es, pero si te decimos que es la incapacidad total o parcial para oír sonidos en uno o en ambos oídos, entenderías la importancia de saber más sobre el tema. Por ello, te diremos que un bebé recién nacido con hipoacusia puede no sobresaltarse cuando suena un ruido fuerte cerca de él, o que hay bebés mayores que pueden no mostrar ninguna reacción cuando se les habla. Es posible que algunos niños no sean diagnosticados hasta que están en la escuela debido a que presentan falta de atención, se acercan al compañero para preguntarle o se aíslan de los demás. En este programa, los especialistas nos informarán qué es la hipoacusia, cuáles son las causas, cómo se realiza el diagnóstico, en qué caso se utiliza un implante coclear, cómo funciona y qué ventajas ofrece. Qué gusto estar con ustedes un día más en Diálogos en Confianza. Bienvenidos al segmento de salud de todos los lunes. El día de hoy, como acabamos de ver, vamos a platicar de la hipoacusia, que probablemente muchos de ustedes ni siquiera conocían el nombre, pero es un tema muy interesante y es importante que lo reconozcamos en edades tempranas, porque en 2015 la Organización Mundial de la Salud dictaminó que alrededor de 3 de cada 1,000 recién nacidos tienen hipoacusia discapacitante. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no nada más no oyen bien, sino que les causa una discapacidad, y vamos a ver qué implicaciones tiene este problema y las razones por qué se presenta la hipoacusia, cómo diagnosticarlo y sobre todo estar alerta, porque como se comentó ahorita al inicio del programa, muchas veces los padres no lo detectan a tiempo. Como todos los lunes está conmigo Oscar Virués. ¿Cómo te va, Oscar? Bien, contento de iniciar una semana más aquí en Diálogos en Confianza y además de abordar un tema tan interesante y tan importante como este. Por supuesto que las redes sociales entonces están abiertas para que nos puedan enviar sus preguntas, sus comentarios y nos cuenten si lo han vivido, si algún ser querido lo ha vivido, pues entonces cómo le han hecho, porque creo que es fácil, entre más personas participen, identificar si nos encontramos o si un ser querido se encuentra en esta situación. Pero bueno, la dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí ustedes podrán encontrar el Facebook Live, este espacio donde pueden seguir el programa en vivo, pero también enviarnos sus preguntas y comentarios. Está abierta desde luego también la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Le doy los buenos días, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos están acompañando a lo largo del programa. Y desde luego, pues, saludo con mucho gusto a nuestras y a nuestros especialistas que estarán respondiendo a muchas preguntas seguramente que hoy nos llegarán. Pero antes de que les presente a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, vamos a ver una cápsula que nos va a demostrar el panorama general de la hipoacusia. Vamos a ver esto. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que hay aproximadamente 3 de cada 1,000 niños nacen con pérdida auditiva discapacitante. Discapacitante significa que de alguna manera tiene repercusiones en el desarrollo y en el desempeño, no solamente escolar, sino social de una persona. De esos, todos esos niños que nacen con pérdida auditiva discapacitante, la mitad de ellos no tienen ningún factor de riesgo. Es decir, no hubo ningún antecedente durante el embarazo, o perinatal, o familiar, o de administración de medicamentos que nos justifique que haya una pérdida auditiva como tal. Hablamos de que la hipoacusia es el problema sensorial o la discapacidad o el problema, la enfermedad sensorial más común en el mundo, más que cualquier otra. Incluso es bastante más común que cualquiera de las enfermedades que se detectan a través de un tamiz metabólico, que está bastante extendido en nuestro país y que se cumple, la verdad es que muy bien.
Hablamos de que en población general, o sea, población abierta, los niños que nacen en cualquier hospital general, la cifra es esa, 3 de cada 1000. Pero cuando hablamos de niños que han egresado, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos neonatales, ahí la cifra no es 3 de cada 1000, es 1 de cada 50 o 1 de cada 20, dependiendo de la serie de pacientes que se haya estudiado. Esto nos aumenta de manera dramática la cantidad de pacientes que tienen pérdida auditiva, sobre todo tomando en cuenta los factores de riesgo. Sin embargo, como mencionamos antes, no hace falta tener un factor de riesgo para sospechar que pudiera haber pérdida auditiva. Estadísticamente hablando, en México la situación es la misma que en el mundo. Esto está reportado a nivel global, ¿sí? 3 de cada 1000. Sin embargo, sí vemos que se aumenta mucho en población de riesgo, que llamamos nosotros, que son niños egresados de unidades de cuidados intensivos, donde la cifra no es 3 de cada 1000, sino es 1 de cada 50. Entonces, cuando hay factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo para pérdida auditiva? Prematurez, por ejemplo, peso bajo al nacer, estancia en unidades de cuidados intensivos durante más de 5 días, hiperbilirrubinemia, cuando los niños se ponen amarillos, por ejemplo, sobre todo si requirieron exsanguinotransfusión, infecciones como toxoplasma, rubeola, citomegalovirus o herpes, otro tipo de infecciones bacterianas como la meningitis, por ejemplo, con la administración de ciertos medicamentos que pueden provocar lesión en el oído interno, malformaciones en cabeza o cuello, o que el niño tenga algún síndrome que curse con pérdida auditiva, ya conocido. Lo que sí sabemos es que, y está reportado en la Organización Mundial de la Salud, es que la mayor cantidad de niños que nacen con problemas de audición lo hacen en países en desarrollo. Y eso sí es una diferencia importante porque es donde evidentemente hay una menor cantidad de recursos, no solamente económicos, sino estructurales y a lo mejor socioculturales para lidiar con un problema como la hipoacusia. Para mí es muy interesante cuando tenemos temas como el día de hoy, porque en medicina, como les he comentado en algunas ocasiones, nosotros los internistas estudiamos de todo, pero este es un tema en donde veo yo las cápsulas y yo mismo me lleno de preguntas. Entonces vamos a exprimir literalmente a nuestros invitados el día de hoy para sacarles la mayor información posible y todos estemos enterados sobre el tema. Les voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, Silvia Ortiz Rodríguez, bienvenida. Gracias, Pepe. Buenos días. Médico adscrito al Servicio de Audiología y Foniatría del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Elizabeth Chamlati Aguirre, bienvenida. Buenos días. Subdirectora de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra de la Secretaría de Salud. El doctor Carlos de la Torre González, le damos la bienvenida. Gracias, buenos días. Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud. Y Juan Carlos Cisneros, bienvenido. Gracias. Médico adscrito al Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bienvenidos, doctores. Ya vimos que hipoacusia quiere decir disminución de la capacidad auditiva, pero ¿quieren ampliar la definición, algo que deba saber la población general en cuanto a hipoacusia? ¿Qué la define específicamente? Ya luego entraremos de lleno al tema, pero ahorita para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Yo? Doctora, sí. Bueno, pues la hipoacusia es cualquier pérdida o disminución de la audición normal. Entonces, esta pérdida pues la podemos clasificar desde superficial, media o profunda. Y cuando la persona no oye ya absolutamente nada, pues sería una sordera. Ok, hablamos que hay diferentes tipos de hipoacusia. La doctora acaba de mencionar superficial, media o profunda. ¿Qué determina esto? La pérdida, bueno, pues de acuerdo al número de decibeles que tenga deficiente la persona. Por ejemplo, si tenemos por abajo de 25 decibeles hasta 40, estaríamos hablando de una pérdida superficial. Si nosotros vamos de 40 a 60, 65, estaríamos hablando de una media. Después vendría todo lo que sería severa, profunda, restos auditivos y finalmente una sordera cuando ya la persona definitivamente no capta ningún ruido, incluso ya por arriba de los 100 decibeles. ¿Cuánto tenemos una persona normal de decibel, una persona que escucha adecuadamente? Un promedio de 25 decibeles en todas las frecuencias que estaríamos midiendo clínicamente de 125 Hz a
a 8000 Hz, que es lo que miden todos los audiómetros clínicos. Que vamos a ver más adelante cómo se hace el diagnóstico. Vamos a hablar, nos van a especificar qué son los estudios necesarios que se deben de hacer para determinar la hipoacusia. Y vimos ahorita en el panorama general, que me llamó mucho la atención, que hay diferentes factores de riesgo. Yo me acuerdo cuando era yo estudiante de medicina que hablábamos mucho de la rubiola, que es uno de los factores de riesgo importantes. Una madre que tiene rubiola puede dejar sordo o con diferentes grados de hipoacusia a su hijo, pero escuché muchos otros muchos otros factores de riesgo que creo que es importante que los mencionemos y los recalquemos, porque es donde aquí los lunes trato siempre de insistirle a las personas que la prevención es mucho más importante que cualquier tipo de tratamiento. Entonces, si nos platican un poco de factores de riesgo. Bueno, prácticamente tenemos las pérdidas auditivas que pueden ser ya desde nacimiento, que son por factores genéticos, y tenemos también las pérdidas adquiridas. Dentro de las pérdidas adquiridas podemos tener aquellas que son por infecciones durante el primer trimestre del embarazo, también aquellas que son por complicaciones durante el parto, como son problemas de oxigenación, lo llamado hipoxia, a factores de alto riesgo, como son problemas de hiperbilirubinemia, algún otro trastorno de prematurez. Entonces, tenemos ciertas pérdidas que son adquiridas dentro de esta etapa del nacimiento. Hay otras que pueden ser perinatales, es decir, alrededor, después de que ya nació, estuvo bien, pero tuvo problemas el pequeño. Y pueden ser también adquiridas posteriormente. Entonces vamos a regresarnos desde el principio en cuanto a infecciones en la madre. ¿Qué infecciones pueden causar daño auditivo en los niños? Sí. Yo creo que hay que puntualizar que cuando se tiene una hipoacusia congénita, el 50% es de causa genética y el 50% no es de causa genética. Y las genéticas no las podemos modificar, eso ya viene en nuestros genes. Es correcto. Sí. De las no genéticas, o sea, entonces ahí tenemos estos factores de riesgo que ya se habían mencionado. Ahora, el problema de esto es que hay 50% de pacientes que no tienen estos factores de riesgo y van a tener hipoacusia. Entonces, hace muchos años habían unas tablas donde se decían cuáles eran los factores de riesgo, que como vimos en la cápsula se mencionaba la prematurez, el bajo peso, la hiperbilirubinemia, las infecciones como el toxoplasma, el citomegalovirus, el rubiola, etcétera. Pero si nosotros nos atenemos nada más a esos factores de riesgo, vamos a dejar de captar 50% de niños hipoacúsicos. Eso motivó a que se estableciera un programa de tamiz auditivo neonatal. Sí, ahorita vamos más adelante porque creo que es bien importante el tema, porque no se le hacía a todo el mundo y se está modificando esto. Es correcto. Pero antes de que lleguemos a este punto, quiero saber más factores de riesgo que los padres tengan en cuenta. Sí, yo creo que dentro de esos factores de riesgo, además de los que ya se mencionaron, ha tenido mucho énfasis actualmente el citomegalovirus, que es un virus que se puede adquirir desde incluso intraútero, y que se ha venido a sustituir prácticamente a la rubiola. La rubiola y parotiditis, porque la vacuna que hay para esto pues ha disminuido las tasas de estas infecciones, pero su lugar en el mundo lo ha ocupado citomegalovirus. Es decir, en el pasado, cuando a mi época era la rubiola, pero prácticamente todo el mundo se ha vacunado, entonces la tasa de rubiola ha disminuido, pero ha aparecido más citomegalovirus. En adultos yo no veo niños. El citomegalovirus se presenta en situaciones específicas cuando hay, por ejemplo, alguna depresión del sistema inmunológico, alguna enfermedad donde nuestras defensas se disminuyen. Y recuerden que ya hemos hablado del citomegalovirus aquí en Diálogos en Confianza. Pero en una madre, en cualquier persona embarazada, ¿puede adquirir citomegalovirus? Sí. Los problemas gripales muchas veces están causados por citomegalovirus. También el virus de la parotiditis, en general todos los virales. Últimamente también se han agregado madres que cursen con VIH. También está ya ahora como factor de riesgo ya muy unido a que el niño puede tener consecuencias de pérdida de audición. Son de los últimos que se han agregado. Y lo más importante es hacer hincapié en que todas estas infecciones son cuando son adquiridas también en el primer trimestre del embarazo, porque debemos de recordar que nuestro oído se está formando en el primer trimestre del embarazo. Entonces, cuando adquiere la madre este tipo de infecciones son las que pueden causar con mayor prevalencia el hecho de que el niño tenga sordera. Doctor, ¿algo querías comentar? Dentro de las infecciones también algo que es muy importante es que
La meningitis ha disminuido mucho, sobre todo por dos bacterias en particular, que son Haemophilus influenza y neumococo, y esto es porque la cartilla de vacunación cubre bien estas bacterias. Y esto es especialmente importante, ya que las infecciones virales que causan sordera, por ejemplo, sí pueden ser, digamos, tratadas con algo que se mencionó también en la cápsula, que es el implante coclear y esto, mientras que las infecciones por meningitis generaban crecimiento de hueso dentro del caracol y eso previene la posibilidad para esos niños de que podamos hacer un implante. Entonces es algo aún más severo. Y algo de lo que hemos venido estudiando también fuera de las cuestiones infecciosas, como comentó el doctor de la Torre, es que dentro de esos factores adversos al nacimiento, uno de los más prevalentes también es la ictericia neonatal, cuando los pequeñitos se ponen amarillos. Esto puede ser por una incompatibilidad con el tipo de sangre de la madre, puede ser por diferentes situaciones. Pero, por ejemplo, en el Instituto Nacional estudiamos hace mucho tiempo las causas de todos estos pequeñitos que teníamos con sordera, y una de las más prevalentes era ictericia al nacer. Que es bastante frecuente y normalmente a los niños les tapan los ojos y los ponen a la luz, normalmente. ¿Es este tipo de ictericia del que estamos hablando? No. Ok, porque eso es importante también recalcar, porque acuérdense que aquí no queremos crear ningún pánico. Sí, son determinados niveles de bilirrubina que se tengan, y bueno, hay unas muy leves que, como usted dice, con que se pongan a la luz, pues ya está tratado. La otra puede ser tan grave que el niño amerite de una exsanguíneo-transfusión. Otra causa que también es importante es la ototoxicidad. Muchas mujeres embarazadas pueden sufrir infecciones de cualquier tipo o alguna otra enfermedad que amerite un tratamiento farmacológico severo. Y bueno, estos medicamentos muchas veces pueden lesionar importantemente al feto, sobre todo, como lo ha dicho la doctora, que justamente cuando el oído está en formación durante los primeros meses de gestación, estos agentes ototóxicos llegan a ser muy impactantes para lesionar el oído. Esto es muy importante porque ototóxico quiere decir que le está haciendo daño al oído, y se refiere la doctora a medicamentos que muchas veces toman las mujeres embarazadas y no tienen idea si le pueden estar haciendo daño a su bebé. Entonces es muy importante, seguir bajo su vigilancia ginecológica continuamente, y antes de tomar ningún medicamento consultarlo con el médico para asegurarse que su bebé vaya a estar bien. Y antes de irnos a corte, quiero decir que nada más en este primer bloque ya salió un anuncio que yo siempre recalco. Se habló de enfermedades infecciosas y se habló de vacunación. Entonces aquí insistimos, porque hay mucha gente que no quiere vacunarse, la importancia de vacunarse. También por otro punto más que acabamos de ver aquí el día de hoy en Diálogos en Confianza. Vamos a un corte y regresamos con ustedes para hablar de hipoacusia. El diagnóstico de hipoacusia consiste en crear una serie de baterías en donde incluimos varios estudios para poder establecer el nivel de audición del paciente. Desde un principio tenemos ya el antecedente, si tiene algún problema auditivo o no, y sobre eso nosotros podemos utilizar esta barra o estas herramientas para poder determinar el nivel de audición y establecer si realmente existe un tipo de hipoacusia. Tenemos dentro de estas herramientas, tenemos desde el tamiz auditivo que se realiza desde el recién nacido. Es una prueba rápida, es una prueba muy fácil y nos proporciona una respuesta inmediata. Este estudio se realiza todo recién nacido en la población pediátrica y consiste en colocar una sondita en el oído del bebé. Nos da una respuesta, pasa o no pasa. Esta respuesta nos indica si pasa la prueba, es que seguramente su audición está bien. Si no pasa la prueba, tendríamos nosotros que confirmar en base con otros estudios complementarios para poder determinar si ese niño realmente nos está teniendo algún problema de audición o no. Eso sería ya un diagnóstico confirmatorio. Una vez que, por ejemplo, no pasa la prueba o no lo aprueba, entonces nosotros hacemos a estos niños estudios complementarios como los potenciales auditivos de tallo cerebral. Recordemos que son bebés, entonces no nos pueden cooperar para hacer un estudio en donde necesitamos ya cooperación del bebé. A estos niños necesitamos hacerle potenciales auditivos de tallo cerebral, que también es un estudio en donde ahí sí nos va a determinar
qué nivel de audición vamos a encontrar en un oído y en el otro. Y entonces podemos establecer si existe alguna pérdida de audición. En dado caso de que exista una pérdida de audición, entonces pasamos a otro paso más, otra herramienta, que son los potenciales de estado estable, en donde nos puede definir también el nivel de audición y nos va a ayudar, si en dado caso que el paciente requiera aparatos auditivos, para poder hacer una adaptación de los auxiliares auditivos. En forma complementaria tenemos otra herramienta que es la timpanometría, en donde vamos a explorar el oído medio. Muchas de las veces las sorderas pueden ser debido a porque tienen alguna infección en el oído, y entonces tenemos que constatar si realmente es esto. Tendremos que derivarlos al área de otorrino para que ellos también en forma conjunta puedan establecer un diagnóstico y un manejo, y nosotros definir si esta pérdida que tiene le vamos a dar continuidad o no. Esta es información muy importante. Recuerden que todas las cápsulas que pasamos aquí en Diálogos en Confianza las pueden tener ustedes después, porque los programas se suben a YouTube, entonces ahí podrán encontrar esta valiosa información. Pero déjenme compartirles algunos comentarios que ya nos hacen el favor de enviar. Nos dice, por ejemplo, Bielka Piñón: una de mis hijas de 9 años me refiere que no escucha bien de un lado. Yo no tengo seguro social, entonces, ¿a dónde puedo llevar a mi hija para una evaluación y descartar cualquier cosa? Yo trabajo de árbitro, nos dice Leonel Mendoza, los fines de semana. Cuando acabo de trabajar, luego entonces escucho ese bip o ese pitido constantemente. ¿Qué riesgos puedo tener y qué cuidados debería de tener? También nos dice Laura Ornelas: a mi hija le dio, supongo que es rubiola, a los 7 meses, y ella tiene 50 y 25 en cada oído, requiere aparatos. Mi nieto nació amarillito, ¿qué tengo que hacer para checar lo que él tiene? En este momento tiene 3 años de edad. Blanca Flores nos dice: aquí en la Ciudad de México, ¿dónde puede uno atenderse el oído? ¿Quiénes son los especialistas que están indicados? Para la gente de la tercera edad, ¿hay tratamientos especiales? Erika González Frías: buen día, mi niña tiene 3 años y en el último año, por infección en el oído, le ha reventado 2 veces. ¿Podría esto afectar su audición? Rosy Mid: tengo un hijo implantado en Monterrey, somos de Tamazunchale, San Luis Potosí, y es una maravilla. Gracias por dar a conocer toda esta información. Es muy importante y Dios bendiga a todos los doctores. Ay, qué linda. Stephanie Daniela Sainz nos dice: mi hija tiene hipoacusia profunda bilateral y es candidata a implante coclear. Incluso entró al protocolo, pero fue rechazada por tener parálisis cerebral. Esto es discriminación. ¿Qué se puede hacer en estos casos? La discapacidad, agrega, no hace difícil la vida, sino las barreras que pone precisamente la sociedad. Eso sí que dificulta la vida de todas las personas que viven con alguna discapacidad. Aurora Paredes: tengo una niña de 7 años y de repente dijo que no escucha del oído izquierdo. Empezó con un dolor de oído. ¿Cómo puedo saber si tiene hipoacusia? ¿A dónde la puedo llevar para que la traten? Y nos agradece mucho. Recuerden que están abiertas las redes sociales para que ustedes puedan mandarnos precisamente todas sus preguntas. También la línea telefónica. De hecho, les voy a repetir el teléfono para que puedan llamarnos: 51 66 4000. Y hablando precisamente de llamadas telefónicas, Mónica Telles nos dice: espero que puedan tratar algo relacionado a los adultos, ya que mi mamá de 60 años comienza a perder la audición. No tengo seguro social y me gustaría saber a dónde podemos acudir. Y finalmente Ricardo Ramírez nos dice: tengo 57 años y de joven tenía la costumbre de escuchar música bastante fuerte. Desde hace como 20 años noté que los sonidos graves me cuestan trabajo entenderlos. Por ejemplo, a las personas con voz ronca les tengo que estar preguntando lo que dicen. Me recomendaron no hacerme limpiezas y confirmaron que no tenía obstrucción de ningún tipo. ¿Qué tipo de estudios entonces debo realizarme? Entonces, bueno, pues yo creo que son preguntas muy interesantes. Además, le agradezco a todas las personas que han entendido muy bien el tema. No solamente es al momento de nacer cuando se puede presentar la hipoacusia, puede ser en cualquier momento de nuestra vida. Este comentario de el hombre que los fines de semana es árbitro me parece también interesante, porque probablemente haya algunos oficios, algunas labores que pongan en riesgo un poco más nuestra audición. Es decir,
un piloto de aviones o un piloto de motociclistas, un músico, digo, de motocicletas o de automóviles, pues están expuestos evidentemente a muchos más decibeles en el sonido, ¿no? Y mucha gente está ahí, en el trabajo les dan inclusive audífonos a la gente que está en los aviones abajo en el aeropuerto. Los controladores. Los controladores aéreos que están expuestos, porque el trauma acústico es otro factor de riesgo importante. Todas las preguntas que nos han mandado, si no salen a lo largo del programa, las vamos a contestar en el último bloque, entonces les pido que estén pendientes. Doctores, pero ya pasamos a diagnóstico. Trauma acústico quiere decir sonidos muy fuertes que lastiman el oído, por si volvemos a repetir este término. Pero vimos ahorita en bebés, ¿el tamizaje se hace a todo mundo? No. Desafortunadamente no. ¿Por qué no, Pues hubo un intento muy importante que comandaba la Secretaría de Salud, donde a todos los niños, incluso hubo una propuesta de poner en la cartilla de vacunación si ese niño contaba con un tamiz auditivo. Esto nunca se llevó a cabo, nunca se concretó. Y pese a que no todas las instituciones, pero sí instituciones como Seguro Social y muchísimos hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud adquirieron los equipos y hubo una red, hubo un control para que todos estos estudios se llevaran a nivel nacional y supiéramos cuántos niños estaban tamizando, cuántos eran los niños que tenían problema, este programa desafortunadamente se vino para abajo. Qué lástima. Entonces, ¿a quién se les hace el tamizaje? A los recién nacidos. Pero evidentemente no a todos. ¿A quién sí se lo están haciendo? Bueno, sí hay instituciones en donde se lleva a cabo en los recién nacidos. En el caso del Hospital Infantil de México, se hace a todo el paciente que llegue a solicitarlo, principalmente a los de alto riesgo, porque ahí manejamos pacientes de alto riesgo. Pero eso es a quien llegue a solicitarlo. A esta pregunta la hago con un poco de jiribilla, como se diría. Sí. ¿Por qué? Porque pues un niño, un recién nacido, los padres puede que no se den cuenta. Entonces creo que esa es la importancia del tamizaje. A partir del 2007 fue cuando se inició todo este programa a nivel nacional. Que no funcionó. Por ley, sí funcionó. Sí funcionó y por ley era todo recién nacido en cualquier institución, sea privada o sea de gobierno y principalmente gubernamental, se tenía que hacer el tamiz auditivo. Pero se tenía que hacer, pero no se está haciendo actualmente. En algunas instituciones no, en la mayoría de la Ciudad de México sí se llega a realizar y si no, los canalizan a instituciones donde sí hay el Pero para la equipo. gente que nos está viendo ahorita, ¿se puede solicitar? Sí se puede solicitar claro. Y estaría accesible para estas personas. Un programa nacional requiere, bueno, primero que nada, pues que sea un programa nacional oficial, que tenga reglas, que tenga normas, que tenga pues toda una infraestructura operativa de mantenimiento, tanto para operar, dijéramos pues que los equipos estén en buen estado, los equipos estén funcionando, que haya personas designadas para hacer esta tarea, que después de esto haya reportes y bueno, si estamos hablando de un programa nacional, pues quiere decir que es nacional. No estamos hablando de que muchas instituciones sí lo tienen, afortunadamente, han seguido con esta tarea, pero el espíritu de ser un programa nacional a la fecha no lo tenemos. Ok, pero entonces recuerden que lo pueden solicitar. Tenemos ya un testimonio. Vamos a ver qué nos dice una madre sobre lo que ha sucedido en su caso. Yo me llamo Valentina Vizcarra Cruz y tengo 8 años y no escucho bien. Yo soy Araceli Cruz, soy mamá de Valentina Vizcarra. Ella nació sorda y le detectaron la hipoacusia a la hora del nacimiento cuando le realizaron su tamiz auditivo. Después de eso, a los 15 días, le repetimos el tamiz auditivo para corroborar el diagnóstico y fue que acudimos a este hospital para iniciar todos los exámenes pertinentes y poder iniciar con el tratamiento. A mí me gustan las matemáticas, me gusta jugar con mis amigos. A mí me pusieron un aparato cuando yo era bebé. A ella le colocaron auxiliares auditivos a los 6 meses de edad. Se dieron cuenta que no tenía ninguna ganancia y entonces entró a un protocolo en este hospital
para ver si era candidata para colocarle el implante coclear, y al año de edad la operaron del lado izquierdo. Al segundo año de edad le colocaron el segundo implante coclear, que bueno, fue teniendo como complicaciones de múltiples infecciones, y apenas hace 6 meses la operaron nuevamente para explantarle ese lado y se quedó solamente con el del lado derecho. La progresión fue muy rápida, como a los 6 meses de tener el implante coclear, ella empezó a desarrollar el lenguaje, y al segundo año, que fue cuando le impusieron el segundo implante coclear, el lenguaje se desarrolló muchísimo más, ¿no? La fluidez del lenguaje y las características del mismo, porque pronunciaba muy bien. Yo considero que tiene una audición excelente, ella pronuncia muy bien, escucha incluso si estamos lejos, y su desarrollo en la escuela, que es una escuela de normoyentes, pues se ha desarrollado bastante bien. El consejo que yo le daría a las madres que tienen hijos sordos es que acudan a tratamiento lo más pronto posible, que no tengan miedo de realizar una cirugía como la que es el implante coclear, que lleven el seguimiento con su audiólogo, que es súper importante, y que no dejen las terapias, porque eso es vital para que el niño no solamente pueda escuchar, sino que desarrolle un lenguaje adecuado. Ahora yo puedo escuchar bien, gracias al aparato. Agradecemos los testimonios que la gente comparte con nosotros, porque es importante saber lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, la madre insiste mucho en que no dejar el tratamiento, que vamos a hablar más adelante de los tratamientos, pero seguimos hablando de diagnóstico. En primer lugar, el tamizaje es clave, sí. Ojalá y se lo hiciera todo el mundo, pero ¿qué pasa si no se hizo el tamizaje? ¿Cómo darse cuenta en niños? Porque pues no sabes si tu hijo escucha o no, sobre todo en los primeros años de vida. Lo primero que vamos a encontrar es un retraso en el desarrollo del lenguaje. O sea, eso es lo más importante. Porque un niño que no escucha es un niño que no va a hablar bien, que no va a desarrollar adecuadamente. Entonces, y algo que es importante considerar es que en edades, sobre todo a los 3, 4, 6 años de edad, la principal causa de pérdida auditiva no es esta que hemos venido tratando, que son las pérdidas al nacimiento y esto, sino las infecciosas o inflamatorias, sobre todo la otitis media con derrame, las otitis medias infecciosas. Entonces aquí es donde es muy importante que los padres se den cuenta que sus pequeños no están desarrollando bien lenguaje, lleven a los pequeñitos al médico y de esa manera podamos detectar qué está pasando. Porque la mayoría de las veces las pérdidas no son tan severas como este testimonio que estábamos viendo, que requieran de un implante coclear o esto. Muchas veces simplemente tratamiento médico o en ocasiones un auxiliar auditivo, que es algo mucho más sencillo. Muchas veces los padres se dan cuenta, no se dan cuenta ellos, se dan cuenta en la escuela, en el preescolar o en el maternal en el que el niño está yendo. Cuando ya pasaron 3 años, 4. A veces 3 años, a veces 4. Muchas veces los consideran que son niños flojitos. Es flojo, no está desarrollando lenguaje, salió igual que su papá o que su mamá. Y esto es importante, que si los padres no se dan cuenta y se dan cuenta también en un preescolar o en un maternal, hacer caso a estas indicaciones e inmediatamente acudir con nosotros, con los médicos audiólogos, para que podamos hacer toda la batería de pruebas necesarias para poder establecerlo. En ocasiones... Ahora, estamos hablando, por ejemplo, de retraso en el lenguaje, pero a veces esto ya pasaron varios años. Así es. Entonces, algo que los padres nos repiten y que están con una etapa de negación es que dice, es que mi hijo balbucea, no puede estar sordo. O dicen, es que, ¿cómo se llama? Hay ruido y el niño reacciona, tiene una respuesta. Y entonces me dijeron que puede tener una baja auditiva. Y eso no puede ser posible porque tiene balbuceo y porque además... tiene respuesta. O sí desarrolló lenguaje, pero con alteraciones. No lo dice totalmente bien las palabras, se come algunas letras, y esto es porque no está escuchando bien. Pero como los papás, al momento de gritar, si pensamos que en una plática como estamos ahorita, estamos alrededor de 70 decibeles, 60, 80 decibeles, pues todos aquellos que oigan por abajo pues muchas veces no están escuchando bien a los papás, y son los niños que a veces también en las escuelas dicen es distraído, o los mismos papás dicen es que él es tremendo, él no hace caso, tengo que estarle gritando para que me haga caso. Hay que sospecharlo. Claro. Sí, porque otra cosa que también es bien importante es que cuando los papás tengan duda,
o la familia muchas veces empieza a decir porque van con los otros primos y el niño es diferente, ante la duda hay siempre que estudiarlos. La otra cosa que también es bien importante es que hay que hacer también diagnósticos diferenciales, que yo me imagino que más adelante vamos a hablar de esto. Pero muchas veces por desinformación, etcétera, te dicen espérate porque ya va a hablar, y como lo dijo el doctor, ¿no? Dicen algo como que empiezan a balbucear, pero tampoco es un balbuceo igual a los niños que escuchan. Entonces, ante la duda, más vale ir con un especialista y preguntar. Y si te están diciendo espérate, por favor, no se espere. No se espere. Vamos a tener que hacer un corte, pero entonces vamos con puntos muy claros. Si se puede hacer el tamizaje y si ves que tu hijo no está balbuceando o hablando bien, hay que sospecharlo y estudiarse. Vamos a regresar a hablar un poco más de adultos y de gente más grande. Vamos. Mi nombre es Elizabeth Pérez Payares. Mi hija se llama Jefshua Elizabeth Mejía Pérez, tiene 3 años. Ella tiene hipoacusia bilateral congénita desde nacimiento. A los 8 meses nos empezamos a dar cuenta que no se percibía en sonidos, como los chasquidos, aplausos, y fue cuando recurrimos a hacerle algún estudio. Potenciales auditivos evocados y el tamiz auditivo porque ella desde el nacimiento no se le hizo hipoacusia bilateral profunda. Ya eso fue en particular, después ya la canalizamos aquí al Hospital Federico Gómez. Ya logramos entrar y aquí también se le volvieron a hacer todos los estudios, desde potenciales auditivos evocados, se metió a terapia, se le colocaron auxiliares auditivos. Había que conseguirlos porque eran costosos, ya me los donaron. Pues de ahí ella ingresa a protocolo de implante coclear y ya tomaba terapia con auxiliares y todo, pero pues el comportamiento de mi hija fue una de las causas para que le retrasaran su implante 6 meses porque no tenía límites, era mal portada. Entonces ya trabajando en ello, ya después de ahí me dieron fecha de implantación, ya se le hicieron otros estudios, tomografías, resonancias, entonces ya fue así como ella logró ser candidata a implante coclear. Se implanta el 2 de octubre y el 10 de enero me la activan y después de ahí recibió un golpe a los 15 días. A los 15 días recibe un golpe en el transporte público y le tienen que retirar el implante porque se le hizo un hematoma y escoriación en el área del implante. Y apenas la volvieron a activar el 13 de marzo. Entonces ella estuvo sin escuchar 2 meses. Desde que la activaron nada más duró 15 días y ahorita pues lleva 15 días escuchando, 15, 20 días. Tiene 3 años, 7 meses. Ahorita no habla, pero en estos 15 días que se ha estado trabajando con ella, ya logramos decir papá y mamá. Como es muy inquieta, pues ella le impacienta decir las cosas o cuando quiere y se desespera, pues a ella le urge entonces hablar y es lo que también la motiva a que ella pueda hablar. Sí, un cambio radical porque ya reacciona a los estímulos que uno le da. Muy contenta porque es un cambio total, es un milagro en cuestiones de tecnología, en cuestión de Dios, son milagros y pues con terapia y todo, yo conozco personas implantadas que son ingenieros, que son licenciados y pues no hay una hasta aquí. Es bueno escuchar historias como esta, pero vamos a seguir con más testimonio aquí en el foro. La Teresa. Hola, buenos días. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, mi hija tiene 9 años, fue implantada a los 2 años y medio en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo soy de los casos que no se les hizo el tamiz auditivo, ¿no? Que hubo que darse cuenta en casa y después buscar las alternativas. Entonces, bueno, es un camino difícil. Mi hija está implantada. ¿Y qué tal escucha? Bien, nos costó trabajo, necesitas muchas terapias adecuadas, muchas calibraciones idóneas, nos costó trabajo, pero es tan maravilloso que hoy mi hija tiene 2 implantes, no 1, 2, buscamos el segundo. ¿Y qué tal habla? Bien, ahí va, escucha, habla, le puedes gritar, la puedes regañar a distancia, si no quiere que le digas nada, pues nada más bota el implante, ¿no? Bueno, ahora son los 2. Entonces, ¿Y cuál fue el origen de la hipoacusia en tu hija? Es de etiología no determinada. Etiología no determinada es que no se conoce la causa.
que también existe en medicina, lo hemos hablado aquí varias veces no descubrimos cuál es la causa y se determina así, etiología no determinada. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Hola. Hola, yo soy Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias. Ella es mi hija, Naomi. Hola, Naomi. Ella también tiene hipoacusia profunda. ¿De qué causa sabes? Bilateral, no, también no se sabe. De hecho, el del lado izquierdo no tiene la cóclea y el lado derecho tiene una vuelta y media la cóclea. La cóclea es lo que nosotros le denominamos el caracol, que es parte del sistema por el cual escuchamos adentro de nuestro sistema nervioso. Acuérdense que hay el oído externo, oído medio e oído interno, ahí está la cóclea, entonces a ella tiene una malformación en donde no se desarrolló la cóclea, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Bueno, yo no me daba cuenta porque ella tenía retraso psicomotor, entonces la llevé a terapias a Teletón y el doctor fue el que me dijo que al parecer no escuchaba porque me habían dicho que las causas de que no hablara tanto eran retraso psicomotor. ¿Y entonces le pusieron un implante? Se lo pusieron a los 4 años, 1 año duró con auxiliares auditivos y 1 año en el protocolo de implante coclear porque por la causa de su malformación no la querían implantar y ya cómo después va? Sí, muy bien, habla muy bien, lleva 1 año implantada y la verdad es que yo recomiendo mucho el implante coclear. Perfecto. Déjame pasarme para que hagan un cachito para hablar con Laura. No la quería. Hola, Laura. Hola, buenos días. ¿Tú qué nos vas a platicar? Pues yo les voy a platicar que ella es mi hija Mayrani. Hola, ella Mayrani. Tiene 5 años implantada. Y pues sí, le ha funcionado muy bien el implante. ¿Cuál es la causa? Es genética. Genética. Así le digo. ¿Y es en ambos oídos? Ajá, es bilateral. ¿Y cómo te fue con el implante? ¿Tú nos quieres platicar algo? ¿Te da pena? Dile hola a la cámara. Hola. Hola. Perfecto. Esto es bien importante que hablemos de lo que es el implante coclear. ¿Tú lo recomiendas? Sí, claro, yo lo recomiendo. De hecho, yo estoy viendo la posibilidad de implantarla del otro lado izquierdo. Perfecto. Ahorita vamos a ver una cápsula de lo que es el implante y vamos a regresar para seguir hablando del diagnóstico y las causas en gente mayor, porque hemos hablado básicamente de niños ahorita y más adelante retomaremos la cápsula del implante coclear para ver qué es el tratamiento. Vamos a ver esto. El implante coclear es un dispositivo electrónico que consta de 2 partes. Una parte que va por fuera, como un auxiliar auditivo muy parecido, con algunas diferencias, como una antenita que va pegada en la piel de la cabeza, y también un componente interno. Ese componente interno es colocado por el cirujano otólogo a través de una cirugía, y el objetivo de este implante coclear, a diferencia de un aparato auditivo cuyo objetivo es amplificar la señal de afuera para que el oído tenga un mayor alcance en cuanto a sonidos, la diferencia es que el implante coclear manda señales eléctricas no al oído, sino que manda una señal eléctrica directamente al nervio que lleva la señal o que se encarga de llevar la señal del oído hacia el cerebro. El nervio recibe esa señal eléctrica y la manda al cerebro, como si fuera una señal proveniente del mismo oído. Es decir, estamos de alguna manera, entre comillas, engañando a nuestro sistema auditivo. El cerebro recibe esa señal y la interpreta como si fuera sonido, de tal manera que podemos de alguna manera restituir una parte de la audición del paciente. Esto no es todo. No se puede decir que el implante coclear sea un tratamiento curativo, no estamos curando la pérdida auditiva. Es un tratamiento habilitatorio o rehabilitatorio. ¿Sí? Habilitatorio cuando el niño no ha escuchado antes y lo ponemos a escuchar por primera vez con el implante, o rehabilitatorio cuando el niño había escuchado antes, o el niño adulto escuchaba antes y por alguna razón perdió audición y entonces se puede restituir una parte con el implante coclear. Tiene muchas implicaciones porque nosotros realmente nos estamos saltando oído externo, oído medio y oído interno y estamos mandando la señal directamente hacia el nervio. De tal manera que el audiólogo, que es quien programa ese implante coclear, tiene que de alguna manera diseñar la forma en cómo el paciente va a escuchar. Y no trabajamos con sonido como tal, no estamos subiendo o bajando el volumen de un sonido, sino que estamos trabajando enviando señales eléctricas al nervio. Entonces trabajamos con electricidad, no con sonido como tal. El cerebro del paciente lo traduce como sonido. Básicamente las características que debe tener el paciente son que tenga una pérdida auditiva severa o profunda y que además de alguna manera sepamos que el implante coclear le va a traer ventajas por encima de aquellas que le puede traer un aparato auditivo convencional. Pero hay toda una serie de criterios que utilizamos para definir cuando un paciente es candidato o no
a la implantación. Y esos criterios van desde cuestiones anatómicas, es decir, el oído tiene que estar en condiciones anatómicas para que el cirujano pueda introducir ese implante en el oído interno. Hay situaciones económicas, porque el mantenimiento del implante coclear no es barato, ¿sí? Hay situaciones sociales, ¿sí? Hay situaciones neurológicas del niño, hay toda una serie de aspectos que se tienen que valorar, y por eso nosotros contamos con un comité multidisciplinario. Entonces hay especialistas en varias áreas: audiología, foniatría, otorrinolaringología, trabajo social, psicología, etcétera. Y entre todos, cada quien aporta un punto de vista acerca de si ese paciente tendría ventajas o no de utilizar un aparato de este tipo, un implante coclear. Vamos a hablar más adelante de este implante coclear, pero es importante que lo sepamos, y más que acabamos de ver a gente que ya está implantada. Pero, doctores, regresemos un poquito ahora, dejemos a los niños chicos y hablemos de niños chicos, medianos y grandes, y adultos, porque también es importante. Sí. Bueno. Las principales causas de pérdida auditiva en el adulto, hay múltiples, pero algo de lo que es importante hablar es de trauma acústico, que ya se habló un poquito, ese daño que vamos teniendo sobre todo por exposición laboral o por algún sonido muy intenso que nos puede generar un daño inmediato. Por otro lado, las secuelas, digamos, de las infecciones nos pueden dar pérdidas auditivas en edad adulta. Tenemos otra cosa que es muy importante, que es la presbiacusia. ¿Qué quiere decir esto? Es por decirle de alguna manera coloquial, es el oído cansado. Con los años, que siempre a partir de los 60 años de edad, empezamos ya a ver cambios degenerativos en el oído relacionados a la edad. Casi siempre se comienzan a expresar en las frecuencias más agudas, las que no nos son tan útiles, pero se pueden manifestar, por ejemplo, con un acúfeno. Paciente que empieza con un zumbido. Un zumbido de oído. Un zumbido en el oído, el típico zumbido de tono agudo, y a partir de ahí esas pérdidas pueden ir progresando. Hoy por hoy las pérdidas auditivas en el adulto son muy importantes, porque dependiendo del grado de pérdida, hay muchos adultos que comienzan a tener más aislamiento, hay relación con las demencias y la pérdida auditiva. Entonces, adultos que se van aislando tienen muchas más predisposición, por ejemplo, a demencia senil, a Alzheimer, entre otras cosas. Aquí también es importante que dentro de la presbiacusia no nada más tenemos el problema degenerativo propio de la edad, sino que también pueden tener problemas vasculares y metabólicos, que es en sí, en conjunto, lo que nos ocasiona este oído cansado. Problemas vasculares, que no esté llegando sangre suficiente. Recuerden lo que siempre platico, aquí tenemos nuestra parcelita de jitomates. Si no le llega agua, no van a crecer mis jitomates. Si no llega sangre a cierto órgano, como hemos hablado del corazón, es donde más lo hemos platicado aquí los lunes, igual va a pasar con nuestro sistema auditivo. Si no le está llegando sangre adecuadamente, va a sufrir, y metabólicos, sobre todo, número 1, diabetes mellitus. Colesterol, triglicéridos, hipertensión. La misma hipertensión Nos faltó algo de preescolares. Sí. En preescolares, bueno, tenemos todo lo que son las otitis medias, que pudieron ser agudas y se quedaron crónicas. ¿Qué son otitis medias, doctor? Inflamación del oído medio, donde puede haber diferentes tipos de complicaciones, desde agudo, que se llene el oído de moco, y por unos días ese paciente no va a estar escuchando bien. Va a la escuela y entonces pues tiene ahí un tapón de moco en el oído medio, y entonces no escucha bien a la maestra, escucha todo distorsionado, escucha poquito, va a ser un niño con mala conducta, con bajo rendimiento escolar. Esto también puede ir muy unido a todo lo que son las alergias, que en nuestra ciudad, por la contaminación, y todo lo que estamos viviendo, pues esta otitis media aguda se puede hacer crónica, donde ya va a tener una pérdida auditiva que ya no va a ser fluctuante, sino que va a ser permanente, y esto va a ser importante. La otra cosa que también hay que alertar en niños y adolescentes es la exposición a la música muy fuerte, sobre todo aquellos niños que escuchan mucho música amplificada, los que yo llamo también con audífonos, los que yo llamo los concertistas, que no se pierden un solo concierto de música,
donde hay explosiones de una bocina hasta más de 130 decibeles y yo creo que ya andarán por los 180, ¿no? Porque cada vez estos aparatos son más potentes y la gente no se cuida nada. Y también el uso de los audífonos, perdón. Eso es lo que quiero decir, porque yo creo que todos el uso también de utilizo teléfono, audífonos. el audífono del teléfono, muchas veces que traen la música de las iPads, de los teléfonos, de los celulares. Pero a ver, eso es bien importante. ¿Y cuál es la recomendación de ustedes a todos los que utilizamos? Porque yo creo que somos muchísima cantidad de personas que utilizamos continuamente. Ahorita traemos nosotros un audífono. El ideal es utilizar audífonos que tengan cancelación de ruido, o sea, como los audífonos que utilizaban antes en los noticieros, digamos, los que vienen así. Porque, ¿qué permite eso? Eso permite tener una mejor calidad de la música que estamos escuchando sin tener que aumentar tanto el volumen. Entonces son mejores los audífonos que son estos que se ponen por afuera que los que nos Así metemos es. a Que los que nos colocamos que nos todos. Y el tiempo y la tiempo de intensidad. exposición. El tiempo, o sea, no deben ser periodos largos. En niños nosotros recomendamos que no más de media hora y a una intensidad baja. Oscar, es ¿tú decir, usas 30, audífonos? 40 decibeles. Yo uso audífonos, sí, por ejemplo, para andar en bicicleta y es común que, fíjate, además corres un riesgo porque si no escuchas lo que hay en tu exterior, sí, puedes tener un accidente. Pero ¿sabes en qué me quedaba pensando? Yo he conocido o he escuchado historias, he escuchado historias de jovencitos o jovencitas que se quedan dormidos con los audífonos. No sé si ahí todavía hay incluso riesgo a un mayor daño. Claro, yo no soy tan joven y yo me pongo unos audífonos y hago una meditación en la noche. ¿No está bien eso? No, bueno, si la meditación es a una intensidad bajita, no tiene ningún problema. Claro. Aquí lo importante es que, como había dicho el doctor, el trauma acústico no nada más es agudo, hay crónico. Y ese trauma acústico es la exposición crónica a un ruido. Entonces, ¿qué nos puede pasar? También dañar nuestra audición. Y es lo que estamos haciendo con los audífonos. El que sale a correr diario con sus audífonos puestos todos los días y a una intensidad alta, a la larga se va, a lo mejor no en una semana, pero sí en unos meses va a bajar su audición. Sí, en el coche también hay gente que pasa uno junto a su coche y hasta el coche está vibrando. Y bueno, ya vimos infecciones, ya vimos trauma acústico agudo y crónico y también tenemos los traumáticos. En esta edad, a los jovencitos, a los niños, pues cualquier problema de golpes en la cabeza, etcétera, esos serían las tres importantes, o sea, las causas más importantes de sordera en preescolares y adolescentes. Sí. Y ahora, pues si quieren, pasamos a los adultos. Sí, también hay una cosa importante que hay un capítulo de hipoacusias que por más que uno lo estudie quedan como idiopáticas o que no se conoce la causa. Como ahorita hablamos de etiología no determinada. ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, se ha visto que hay causas genéticas que se expresan en niños en etapa preescolar o tardía. Entonces, pacientes que tienen o niños que tienen factores de riesgo al nacimiento obliga a que, aunque esos niños salgan con el tamiz normal, a que se les dé seguimiento, porque tuvieron factores de riesgo. Entonces, un niño que sale con el tamiz y dice, pasa, entonces yo estoy contento porque mi hijo está escuchando bien, pero lo cataloga para seguimiento, porque ese niño puede expresar más tarde una hipoacusia o una baja auditiva. Y también hay causas genéticas que se expresan en etapa de preescolar y quedan como idiopáticas cuando en realidad no se estudia. Desafortunadamente en México muy pocas instituciones estudian la genética de la sordera. Y eso es en los países desarrollados, forma parte del protocolo de un paciente que tiene deficiencia auditiva, el estudio genético. Que es importante hacerlo y hablamos de genética y tenemos que hacer un corte. Regresamos con ustedes, estamos hablando de hipoacusia aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, vamos a hablar acerca del tema de mañana, porque los martes son los temas de familia y hablaremos acerca de la autoestima de nuestros hijos. Evidentemente, nuestra mayor preocupación cuando somos padres, cuando somos madres, pues son nuestras hijas, nuestros hijos. ¿Cómo podemos fortalecer, desde luego, su vida, darles una mejor calidad y dotarles de las herramientas emocionales que puedan ayudar a que su desarrollo sea pues el mejor posible? Bueno, pues la verdad es que la mayoría de las personas lo desconocemos. Entonces recurrimos al amigo, a la comadre, al compadre, al vecino, al primo, a la mamá, a la abuela, en fin, a gente que ya tuvo experiencia, pero ¿estaremos dotándoles en realidad justamente o nutriendo la autoestima? ¿Qué es para comenzar la autoestima? ¿Qué es lo que podemos hacer para que aumenten ellos? Y evidentemente entonces procurarlos mucho más.
De todo eso vamos a hablar mañana, así que les recomendamos que no se lo pierdan en punto de las 9 de la mañana. Y si ustedes quieren asistir aquí al estudio, entonces pueden marcar ahora mismo al 53 41 44 35. Este es el resumen de la primera parte. Pues la hipoacusia es cualquier pérdida o disminución de la audición normal. Esta pérdida pues la podemos clasificar desde superficial, media o profunda. Y cuando la persona no oye ya absolutamente nada, pues sería una sordera. La pérdida, bueno, pues de acuerdo al número de decibeles que tenga deficiente la persona. Un promedio de 25 decibeles en todas las frecuencias que estaríamos midiendo clínicamente de 125 Hz a 8000 Hz, que es lo que miden todos los audiómetros clínicos. Las pérdidas auditivas que pueden ser ya desde nacimiento, que son por factores genéticos, y tenemos también las pérdidas adquiridas. Dentro de las pérdidas adquiridas podemos tener aquellas que son por infecciones durante el primer trimestre del embarazo, aquellas que son por complicaciones durante el parto, a factores de alto riesgo como son problemas de hiperbilirubinemia, algún otro trastorno de prematurez. Pueden ser perinatales, es decir, alrededor, después de que ya nació, estuvo bien, pero tuvo problemas el pequeño. Cuando se tiene una hipoacusia congénita, el 50% es de causa genética y el 50% no es de causa genética. Ha tenido mucho énfasis actualmente el citomegalovirus, que es un virus que se puede adquirir desde incluso intraútero. Se ha venido a sustituir prácticamente a la rubiola. La rubiola y parotiditis, porque la vacuna que hay para esto pues ha disminuido las tasas de estas infecciones. También se han agregado madres que cursen con VIH. También está ya ahora como factor de riesgo. Todas estas infecciones son cuando son adquiridas también en el primer trimestre del embarazo, porque debemos de recordar que nuestro oído se está formando. Las infecciones virales que causan sordera, por ejemplo, sí pueden ser, digamos, tratadas con algo que se mencionó también en la cápsula, que es el implante coclear y esto. Me llamo Jessica López, tengo 7 años. Me gusta español y en matemáticas. Soy mamá de Jessica López y tengo otra hija, se llama Fabiola López. Las dos tienen hipoacusia bilateral profunda, las dos usan implante coclear, con los mismos antecedentes de su hermana mayor. Le hicieron los estudios a los 2 meses. Resultó de que ella también tenía hipoacusia bilateral profunda como su hermana mayor y es donde le detectaron la sordera. Bueno, empezaron poniéndole los aparatos auditivos y resultó que no tenía mucha ganancia y ella le hicieron los estudios para ver si era candidata a un implante coclear y resultó que sí fue candidata. Entonces al año y 8 meses la operaron para ponerle el implante y como vieron de que ella tuvo mucha respuesta con el primer implante, entonces ella como que se desató mucho al hablar y también nosotros le trabajábamos, igual ella venía a terapias al hospital y fue avanzando, le fuimos trabajando mucho, tanto nosotros en casa como con la terapia y ya después vimos de que se presentó la oportunidad de que ella podría ser apta para otro implante y le hicieron los mismos estudios. Una fundación que la apoyó con el segundo implante y fue como ella fue operada a los 2 años y 9 meses y ya como a los 3 años ella ya empezaba sus palabras a decirlas bien, incluso a escucharlas y de hecho ella no voltea a ver los labios, sino que ella escucha
le hablamos del lado que sea, ella luego responde. Está muy bien su lenguaje gracias a los implantes. Mi sueño es de que ellas estén bien, de que sean felices. Y nada más. Bueno, agradecemos mucho a este testimonio, creo que nos hace mucho más cercano todo lo que se vive alrededor precisamente de esta llamada hipoacusia. Y les voy a comentar o a compartir las llamadas que nos hacen el favor de mandar. Jorge Alba Torres nos dice, tengo un acufeno en el oído, ¿hay algún tratamiento para que se pueda curar o solamente se puede tratar? Connie nos dice, a mi oído le cuesta detectar ciertos sonidos. De bebé, mi hermana me tiraba jugando y me desvió la quijada y la cabeza. Esto pudo haber sido lo que provocara que reventara entonces el tímpano. ¿Qué tanto por los golpes justamente en cabeza o quijada se pueden provocar estos daños? Eustolia nos comparte, tengo problemas de oídos. Ya me hicieron un estudio otoneurológico completo. El otorrino me dijo que mi problema es hereditario. Del oído izquierdo ya no escucho y me ha agudizado el problema. También tengo mucho dolor en el cerebro, especifica. ¿Dónde me recomiendan ir? ¿A qué médico puedo asistir? Por favor. Mónica Osornio. Hace 8 años me detectaron hipoacusia bilateral y que era ocasionado porque mis oídos se están calcificando. Me dijeron que en 5 años iba a quedar completamente sorda. Solo me mandaron ejercicios vestibulares para evitar mareos. ¿Debo resignarme entonces a quedar sorda o hay algo que se puede hacer, algún tratamiento alternativo y a dónde podría acudir? Adriana, mi niño nació de 7 meses. Estuvo en terapia intensiva. Al nacer tuvo micropia. Tiene un oído pequeño. Me dicen que tiene hipoacusia severa del lado derecho únicamente. Y del otro oído tiene una audición de 90. Actualmente tiene 5 años. ¿Es o puede ser candidato al implante coclear? Y por otro lado, nos dice también Olivia Rosales. El problema cuando no se conoce, desde luego no se realiza el tamiz auditivo, o el implante coclear, pues no se puede exigir. Entonces esto es una situación que agrava mucho más todo esto. Nos pregunta Alex Jovic, yo hago conoterapia, ¿qué opinan los expertos acerca de todo esto? Por falta de capacitación y mantenimiento de los aparatos es que puede empeorar un poco la situación, nos dice Olivia Rosales nuevamente, porque se deben de mantener, obviamente, en el mejor de los estados. Ya hemos mencionado a lo largo del programa que la atención, desde luego, es para niños, pero también para jóvenes, también para adultos, para personas mayores. Sin embargo, creo que la preocupación mayor pues, ha sido ahora hacia los niños. Pero comparta precisamente, porque yo creo que este es un punto que aquí mi querido Pepe Bandera toda la vida ha dicho. No es normal que vayamos perdiendo ciertas cosas con el paso del tiempo. Es decir, uno normalmente dice, si ya no recuerdo las cosas bien, se debe a la edad y esto es lo más normal. No, no es lo normal, lo han dicho los especialistas muchas veces. En el caso de la pérdida auditiva, ¿qué tan normal sería? Porque se justifique un poco pues es que sí, ya ha sido el desgaste lógico de los años. ¿Voy? Sí. Bueno, en los adultos, todos tendemos a envejecer. Yo siempre les digo a los pacientes cuando van y sale que tienen una pérdida auditiva que podría diagnosticarse como presbiacusia, que es una pérdida que comienza en los tonos, principalmente en los tonos agudos, aunque para fines ya muy académicos hay diferentes tipos de hipoacusia, que ahorita lo vamos a dejar a un lado. Y sí es lo normal que el oído envejezca. Lo que no es normal es que no nos atendamos, ¿no? Entonces, cuando la persona siente, finalmente en general son los familiares, los hijos. Papá, es que ya no podemos platicar contigo, mamá, es que ya no nos haces caso. En general, los pacientes llegan y dicen, es que yo oigo bien, a mí me trajeron. Eso es muy común oírlo en nuestra consulta. Pero una vez que el paciente o los familiares ven que ya socialmente está teniendo déficit para comunicarse, yo creo que sí es muy recomendable que se haga un estudio audiológico,
que podemos empezar por realizar una audiometría tonal y ahí ver cuál es el grado de pérdida, y dependiendo de este grado de pérdida se va, y también de las características del oído. Generalmente se pueden ayudar a estos pacientes con la adaptación adecuada de auxiliares auditivos, que debe de estar hecha por expertos. Si hay pocos casos, pero también que el paciente no se le va a recomendar auxiliar auditivo porque no va a tener ganancias. Esto es cuando hay un problema más que en el oído, ya es un problema de tipo central, o una hipoacusia de las que llamamos hipoacusia neural. Pero en general hay que hacer primero que nada un diagnóstico, cuál es el grado de pérdida, y de ahí ya veríamos cuál sería el tratamiento indicado. Como lo dije, principalmente es la adaptación de un auxiliar auditivo. En el caso también de los adultos, y dando más información sobre lo que dice la doctora, es muy importante que siempre los familiares son los que tienden a decirnos que le suben a la televisión, suben el radio en el paciente, sube el radio en el carro, se tiende a aislar en las reuniones familiares. ¿Por qué? Porque ya no escucha bien y entonces no puede entablar conversación con un grupo al mismo tiempo. Todos estos son factores para que nos los lleven a valoración. Eso es lo importante. Entonces, lo principal aquí es que vayan y se hagan un diagnóstico adecuado. Para esto, y muchas preguntas han sido, ¿a dónde me dirijo? Les recomiendo, como todos los lunes, que vayan con un médico certificado. Se pueden meter en internet a la página del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología o al Consejo Mexicano de Audiología y Otoneurología y Foniatría. Audiología, otoneurología y foniatría, lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que busquen con quién acercarse y no se vayan a ir a un lugar en donde a lo mejor les van a sacar dinero y no los van a tratar adecuadamente, que es mi punto que sigue. Acaban de mencionar los auxiliares auditivos, nosotros hablamos del implante coclear. Antes del implante coclear existen otro tipo de tratamientos y además terapias que son importantes mencionarlas, porque no directamente sabe ir uno a poner un implante coclear. ¿Nos podrían hablar un poco sobre los implantes, doctor? Sí, bueno, yo creo que aquí es importante mencionar que la mayoría de los pacientes que tienen hipoacusia, que no son candidatos a una corrección quirúrgica o médica, responden bien con los audífonos, con los auxiliares auditivos. Realmente la mayoría de los pacientes con audífonos van a responder bien. Esto quiere decir que dependiendo de la causa es el tratamiento. Hay veces que con tratamiento médico se puede corregir la hipoacusia, hay veces que hay que hacer cirugías que van desde reconstrucción del oído medio, etcétera. Si el paciente no responde esto, entonces utilizamos auxiliares auditivos, que los expertos son nuestros compañeros audiólogos. Y el implante coclear es cuando un paciente no es capaz de responder a un auxiliar auditivo, se tiene la opción del implante coclear cuando se tienen hipoacusias actualmente ya unilaterales, y hace años nada más eran bilaterales, pero sensoriales. Es decir, que el oído interno es el que estaba dañado, y entonces no respondía a los auxiliares auditivos, no tenía ninguna ganancia, y esos pacientes eran candidatos a la cirugía del implante coclear. Entonces, implante coclear es que tenga sorderas severas a profundas del oído interno, de ambos oídos, y si se tiene la posibilidad económica, pues aunque unilaterales, ya se están poniendo implantes unilaterales. No nada más es en los niños, en adultos mayores también se puede aplicar un implante coclear. O sea, realmente no hay una edad para eso. Me regreso un poco a los auxiliares auditivos, porque ¿con quién ir? Porque muchas veces los ves en plazas comerciales que dicen, ponemos implantes auditivos. ¿Qué onda? ¿Qué hay? Perdón, ¿qué hay con la esto? televisión también. Por la televisión se anuncia todo el tiempo. Terrible. Entonces yo aquí insisto mucho en que la gente vaya. ¿Nos podrían dar un comentario de esto? Aquí es importante primero establecer bien el diagnóstico por médicos especialistas, que lo sabemos, que hay en toda la República. Actualmente nuestro gremio es ya más grande y hay en toda la República. Siempre acudir al médico especialista, al audiólogo. Trabajamos mucho en conjunto, médicos otorrinos con médicos audiólogos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la parte clínica, ellos hacen parte clínica y quirúrgica, y nosotros hacemos también la parte de rehabilitación, que es el caso, en este caso, la rehabilitación auditiva con auxiliares, con implante, como es el implante coclear, y otro implante que también no debemos dejar de al lado, que es para aquellos niños que no tienen orejitas, que es un implante para oído medio. Entonces tenemos rehabilitación tanto para las partes de pérdidas, tanto el tipo y el diagnóstico de pérdida auditiva, donde podemos rehabilitarlo con auxiliares. Tenemos para aquellos que no tienen orejitas, donde tenemos ya más compromiso del oído medio, y tenemos también la parte del implante coclear, que es para oído interno. Entonces aquí la clave es
primero que nada, el diagnóstico, Así es. hecho por personas que saben hacerlo. Una vez que tienes el diagnóstico, se buscará una causa, porque como dijeron, es importante reconocer la causa para ver si hay un tratamiento médico o se tiene que hacer algún otro tipo de procedimiento. Ya que sepamos que tienen, te va a decir el médico qué opciones tienes de tratamiento. No todo es un implante quirúrgico coclear, que es bien importante que quede claro aquí. Y aparte, ligado a esto, va a ir la rehabilitación, que yo creo que es importante que la mencionemos. ¿Dónde entra la rehabilitación? Bueno, un punto importante dentro de los auxiliares es, sí vamos a trabajar con las casas distribuidoras de los auxiliares, pero es donde van a ir a comprar el auxiliar que nosotros médicos especialistas hayamos recetado de acuerdo al problema que tuvimos. Posteriormente, ya que tiene esta parte de auxiliar o implante, nos vamos a la rehabilitación con terapia de lenguaje. Y hay diferentes tipos de terapia. Ahorita vamos a regresar a hablar un poquito de la rehabilitación, que es importante. Entonces, no es nada más voy a ir ahí afuera del súper a donde vi un changarrito en donde dicen que me ponen un implante. No, lo va a decir un auxiliar. Va y el doctor a decirte cuál es el que necesitas, porque existe una gran gama de ellos. Te lo tienen que ajustar a tus necesidades específicas de ver qué es lo que te está ocurriendo a ti en tu sistema auditivo, porque no es nada más como ponerme una faja. Es importante que sepan y regresar con el médico a que te ayude a rehabilitarte. Pero vamos a hacer un corte, vamos a regresar a hablar con público y a seguir hablando sobre el tema de hipoacusia. No se vayan. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Bueno, todos los lunes son temas de salud y les hemos recordado desde hace ya muchos lunes que existe un proyecto que es muy importante llamado Tlalpan 2020, y es que el Instituto Nacional de Cardiología tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en la Ciudad de México. Para esto se requiere de hombres y mujeres que quieran participar en dicho estudio. Hay ciertos requisitos. A cambio, obtendrán estudios gratuitos de laboratorio durante 10 años, y esto con el objetivo pues, de darle a la población una mejor y mayor calidad de vida. Las personas interesadas tendrán que llamar a los siguientes teléfonos, así que por favor pongan mucha atención y si lo pueden anotar, desde luego, pues mucho mejor. Los teléfonos del Instituto Nacional de Cardiología, 55 73 2911 a las extensiones 24300, 24302 y 24303. Una vez más, 55 73 2911 a las extensiones 24300, 24302 y 24303. Muy bien, bueno, ahora vamos al público con Pepe Bandera. Seguimos con más comentarios. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra, y soy mamá de una niña con hipoacusia profunda. Ella tiene 9 años, cursa la escuela normal, en Norma Oyentes. A ella la operaron a los 2 años. Y ¿Qué operación fue? ¿Un implante? Un implante coclear del lado derecho, solo tiene uno. Y lo más importante es atenderlos a tiempo. ¿Cómo te diste cuenta? Pues a los 2 meses mi mamá se dio cuenta que no escuchaba todos los sonidos y ella decía, bueno, los bebés tienen que llorar todo el tiempo. Entonces ella casi no lloraba. Entonces fue como la empezamos a atender y a los 2 años le pusieron el implante. Un punto importante, ¿qué información saquemos aquí? Estar pendientes de cómo está reaccionando nuestro bebé, porque esto es muy clave. Qué buena, qué suerte que te dio cuenta tu mamá. Sí, exactamente. Y habla perfecto. Habla perfecto ahorita. Ok, sí, muy mil bien. Gracias. Sí, Gracias. Y es muy importante que los audiólogos también se confirmen que en realidad están escuchando todos los tonos para que la terapia también se pueda desarrollar es por eso, muy bien. Y que ahorita vamos a regresar a hablar de terapia, que el seguimiento con los médicos es importantísimo. Claro, no es nada más, pues me quité un diente y se acabó el problema. Exacto, no, Okay. súper importante. Gracias. Hola, Cintia. Hola. ¿Qué nos vas a decir tú? Yo tengo una hija con hipoacusia, se llama Valentina, tiene 2 años, la implantamos a los 11 meses y medio. Es de las pocas niñas que está implantada desde pequeña y lleva una rehabilitación increíble. ¿Cómo te diste cuenta? Tamiz auditivo. Justo estaba este programa de la Secretaría de que todos los niños de México tenían que salir con tamiz auditivo y la doctora al día 2 de nacida me dijo, algo está pasando, regresa en 15 días. Fuimos y me dijo, son malas noticias, Valentina no escucha. Porque es suerte que te hicieron el tamiz, por eso insistía la doctora Sí. que ya se ha intentado este programa y la importancia de solicitarlo. Y también es muy importante que como papás sepamos que no es mágico. Un implante coclear trae mucho trabajo atrás,
pero todas las bendiciones que vienen después son maravillosas. Muchas gracias. Sí. Blanca, ahorita platico contigo. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola, muy bien, gracias. Vengo yo representando una asociación civil que se llama Escuchar es lo máximo, y lo que nosotros hacemos es hacer una concientización activa de pues la sociedad y los doctores y los políticos de la importancia del tamiz auditivo neonatal para todos los bebés recién nacidos, no solamente los prematuros, que has visto que ha sido uno de esos temas recurrentes en este espacio. También el acceso universal a todos los niños que sean candidatos a implante coclear, que el Servicio de Salud Pública se los dé, y que todos los papás sean conscientes de la importancia pues, de diagnosticar a tiempo y de hacer el tratamiento correcto en sus hijos para que tengan un desarrollo normal después. De hecho, ya ahorita la Cámara de Senadores aprobó una modificación a la Ley General de Salud en el artículo 61 para que hagan el tamiz auditivo neonatal universal a todos los recién nacidos, y ahorita está en la Cámara de Diputados pendiente de aprobación y debería de estar en estos días. Esperemos pues, que sí. Resultados. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, Frank. Hola, mucho gusto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu caso? Mi caso, bueno, yo tengo una hija actualmente de 15 años, pero a la edad de 1 año y medio pierde la audición. ¿Por qué? Desconocemos las causas, nunca supimos. A la edad de 2 años me la diagnostican con hipoacusia profunda bilateral. Me entero demasiado tarde del implante coclear a la edad de 5 años y medio. Perdí mucho tiempo por no tener la ayuda o la orientación de algún otro padre o alguna otra institución que me orientara. A los 6 años se implanta. Y la experiencia que mi esposa y yo tuvimos con nuestra primera hija, de todo lo que vivimos, nos dedicamos también a ayudar y a orientar a otros padres actualmente. Tenemos una red muy grande en las redes sociales, Red Implante Coclear. Red Implante Coclear. Lo que hacemos es acompañar a los padres que les dan el diagnóstico igual que a nosotros. Y no solo en México, sino en toda Latinoamérica estamos ayudando a través de la orientación para poder canalizar centros implantadores y que lleguen al implante. Muchas gracias y felicidades. Qué bueno que se eche la mano a la gente que está pasando por esto, porque una cosa es nosotros que no lo estamos pasando y somos médicos, pero que conocemos el problema, pero siempre es importante la parte humanitaria de la medicina y que se hagan lazos para poder apoyar a las personas. Tenemos una cápsula que nos habla de la rehabilitación. Vamos a verla. ¿Cómo supiste que es el cable el que no funciona? Pues me dice funciona, pero apaga y prende. La terapia del lenguaje es un proceso habilitatorio o rehabilitatorio, en este caso de pacientes con sordera o hipoacusia. La intervención que se hace es en estas dos áreas, tanto en la audición primordialmente como en el lenguaje. Al helado. Derivado de la detección temprana que se da de los pacientes con sordera, la metodología que se sugiere es la terapia auditivo-verbal. Entonces no es propiamente una serie de ejercicios. De hecho, hay autores que lo refieren como una filosofía de vida. En esta intervención que se hace, todo el tiempo se requiere de la familia de manera que esté presente durante las sesiones y ellos participan de manera activa. Entonces, lo que sí hacemos es utilizar una serie de estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades auditivas y que estas estas habilidades auditivas van haciendo que el niño vaya desarrollando el lenguaje y que este lenguaje vaya siendo acorde a la edad auditiva que va teniendo este niño. Ahora todos los demás, Jessica. Entendiendo por edad auditiva el momento en el que ese paciente inició su escucha, ya sea a través de auxiliares auditivos o de un implante coclear. Hablamos nosotros de un proceso, ¿no?, de habilitación o de rehabilitación, como te decía. Entonces, mira, de acuerdo al protocolo, digamos, de atención en este hospital, en el Hospital Infantil de México, lo hacemos durante 5 años, sabiendo, más o menos teniendo en cuenta que los niños son implantados entre los 2 y 3 años. Este proceso de habilitación dura estos 5 años, donde hacemos sesiones de terapia de audición y lenguaje con los papás presentes, una vez por semana, más o menos, o sea, ese es el promedio. Y cuando concluyen estos 5 años, se valora la permanencia en un programa que le llamamos nosotros institucional en este hospital. Y si
valoramos que estos niños pueden continuar su proceso de habilitación o rehabilitación en casa. Bueno, entonces se van haciendo revisiones periódicas mensual o bimestralmente, o de pronto, si son pacientes foráneos por los que ya no pueden continuar su tratamiento aquí, pues entonces se refiere a otra institución o a una base de datos que tenemos de terapeutas que están calificadas con esta metodología o que manejan perfectamente esta metodología o la habilitación de pacientes sordos para que continúen su tratamiento con ellos. La importancia que tiene esta terapia de audición y lenguaje es que una vez que tenemos todos estos factores, la participación familiar, una buena intervención del audiólogo, esta buena cirugía, ¿no?, donde entendemos que el implante está funcionando adecuadamente, nosotros lo que hacemos es aprovechar todos esos recursos, ¿no?, para lograr el desarrollo del lenguaje de este niño con hipoacusia. Importantísima la rehabilitación, desde luego. Y bueno, les comparto más llamadas y comentarios. Mónica Alejandra Tirado, a propósito de los testimonios que nos acompañan aquí en el estudio, nos dice: mi hija fue diagnosticada con hipoacusia severa mixta a los 8 años. Tuvo pérdida total en el oído derecho y le dieron de alta en el seguro, pues me dijeron que no había ya nada que hacer. Ella tiene 14 años y veo una pérdida en el otro oído. ¿A dónde puedo acudir para darle seguimiento, ya que no tenemos seguro médico? Pero me parece fundamental lo que se decía. Hay muchas asociaciones que mamás o papás que han vivido esta situación, justamente, pues entonces están también, no al servicio, pero entonces comunicar justamente lo que han vivido creo que abona mucho y se puede avanzar mucho más, además, en el tiempo, en lugar de tener un diagnóstico tardío que pueda complicar un poco más el tratamiento. Nos dice también, por otro lado, Cosette Noé: yo me di cuenta cuando Valentino era recién nacido, tiene hipoacusia bilateral de leve a moderada, pero hasta el año, y porque me moví en audiología, fue que le pusieron los auxiliares. Comenzamos 3 veces a la semana terapia diaria. Afortunadamente va muy bien, pero quiero saber si sus hijos lo heredarán o fue un accidente genético. Por otro lado, nos dice Pau Aguilera: mi hija tiene 20 años, nació con hipoacusia bilateral severa y profunda. Usa auxiliares, pero no tiene mucho avance. Habla más con las señas. Mi pregunta es si ella puede ser implantada y a dónde podría acudir y qué tan costoso puede ser esto, si puede ser en alguna otra institución. Disculpen, pero a mi hijo le diagnosticaron con hipoacusia congénita. Le mandaron a hacer estudios, un timpanograma y uno de potencias auditivas. Este último, ¿qué tan seguro para que me den un diagnóstico exacto? Muchas gracias. Mi hijo tiene hipoacusia, nos dice Claudia Vargas. Él no quiere usar aparato auditivo, ya tiene 22 años. Lo malo es que este problema crece y estoy súper preocupada. ¿Tendré que operarlo entonces más adelante o solo tiene que utilizar un aparato? Fue por una infección de la garganta que fue complicándose poco a poco. Por otro lado, nos dice This Is Me: en adultos, ¿qué relación existe entre la enfermedad de Meniere y la hipoacusia? ¿La enfermedad provoca la hipoacusia o debido a la hipoacusia se manifiesta entonces el vértigo que se manifiesta? Nos vuelve a preguntar Antonio Rosler: ¿qué opinan los especialistas sobre la conoterapia? Pero me quería detener ahí un poquito porque también hay otra duda o varias dudas en cuanto a la limpieza. Por ejemplo, nos pregunta Mariana Armijo: ¿a qué edad o a partir de qué edad se debe comenzar con la limpieza de las orejas o la zona periférica? ¿Y cuáles son, evidentemente, también las herramientas que están súper contraindicadas, como la utilización de cotonetes, peor aún, las llaves, los mismos dedos, las uñas, en fin? Por otro lado, y le mandamos saludos, Alicia Costa dice: yo tengo un hijo de 37 años, quien a la edad de 10 se la detectaron, por lo que quisiera preguntar a los panelistas si él podría ser candidato al implante coclear y saber también si en su caso el problema será progresivo, si se le va a quedar ahí o si aún va a seguir perdiendo más la audición. Rosa María Cruz: debido a 8 químicos y 15 radiaciones, me dijeron que me dañaron el oído.
¿Cuánto me costaría un implante y cómo saber si yo soy candidata o no? Finalmente, señora Santi, cuando mi nieto tenía 7 años, le estallaron unas arterias en el cerebro y después de las cirugías perdió por completo la audición del oído derecho. El oído izquierdo está bien y quiero saber si el aparato auditivo es necesario o puede llevar su vida normalmente solo con su oído izquierdo. Espero que ahora sí pasen mi comentario, ya que en ocasiones anteriores no lo han hecho. Perdón, señora Santi, pues la verdad es que no había sido nada personal, aquí ya está leído. Parte de los comentarios y preguntas hasta el momento. Ahorita vamos a contestar todas estas respuestas en el bloque que continúa, pero nada más quiero que retomemos el punto de la importancia de la rehabilitación. Si nos quieren comentar, doctores. Sí. Adelante. Bueno, la terapia debe de comenzar prácticamente desde que se diagnostica cualquier pérdida auditiva, desde la superficial. En adultos es un poquito diferente. Si quiere hablamos primero un poquito de niños y después nos vamos para los adultos. ¿Por qué? Porque en estos niños muchas veces como no escuchan bien las palabras, van perdiendo el tipo de articulación y modo que se debe de tener. Entonces la terapista lo que debe de hacer pues es corregir esos puntos y modos de articulación que el niño va perdiendo porque no ha escuchado bien, y ella a su vez va a hacer un hincapié sobre aquellos fonemas, letras, fonemas que el niño no está pronunciando bien. Para esto, como dijeron, pues hay diversos tipos de terapia y de métodos rehabilitatorios, dependiendo desde el grado de sordera, eso es bien importante, y también de las condiciones generales de los pacientes. Cuando el niño, por ejemplo, con implante coclear, que se supone no tendría ningún otro problema de tipo neurológico, etcétera, pues está precisamente indicado el método auditivo que se comentó. Pero muchas veces los niños sí tienen otro tipo de deficiencias, entonces se tiene que echar mano de todas las herramientas que pueda tener un terapista para rehabilitar al niño. Entonces existe, por ejemplo, el método auditivo verbal o también el multisensorial, o incluso también apoyados en lectura labiofacial. Y cuando todo eso no fuese suficiente, lo importante es darle al paciente un código comunicativo. Nos vamos a ir al lenguaje signado. O sea, esto no lo debemos de ver nunca como un fracaso. El fracaso es que el paciente no adquiera un código para comunicarse. Entonces, esto es bien, bien importante, que no estigmaticemos este tipo de metodología. Muchas veces cuando el implante coclear no va bien, porque el niño, como lo dije, tuvo otras alteraciones neurológicas, psicológicas, etcétera, antes de dejarlo sin un código comunicativo, nos iríamos a reafirmarnos con lenguaje. Es decir, existen opciones. Existen muchas opciones. Doctor, algo quería comentar el doctor, sí. Sí, algo que es muy importante y es enfatizar en esto, es que, por ejemplo, como cirujano de implante coclear, uno evalúa bien al paciente, realiza la cirugía y colocas el implante. Tu participación de alguna manera llega ahí, por perfecto que esté colocado el implante. Si el paciente no tiene una rehabilitación adecuada, no va a servir de nada. Entonces, y esa rehabilitación en niños debe ser tal vez 4 o 5 años. En adultos, en 1 año normalmente se llegan a buenos resultados. Pero esto es clave porque, como dicen, no es magia. Ya él dice, el cirujano llegó, lo colocó adecuadamente, pero se tiene que dar un seguimiento que es un seguimiento integral. Lo importante es eso, que se vea que el trabajo es integral. Familia, terapeuta, audiólogos, otorrinos. Exacto. Para que el paciente sea éxito en el desarrollo de su lenguaje, en el volverlo a integrar a la comunidad, en una comunidad de oyentes que es en la que se desarrolla. Perfecto. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar al último bloque a contestar las preguntas que nos han mandado a lo largo del programa. Pero un punto importante aquí es que sí existe tratamiento. La importancia es que haya un diagnóstico oportuno y que no se les cierre el mundo. Existen muchas opciones, como nos lo han comentado aquí. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y este es el último bloque, así que vienen todas las respuestas precisamente a las llamadas que nos hicieron el favor de mandar. Pero ¿cuál es el tema del próximo lunes? Hablaremos acerca de las enfermedades que afectan la hipófisis. ¿Cómo? La hipófisis, sí. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de ella? Tal vez solamente como de pasada en la escuela, así, sí, me acuerdo del timo, de la tiroides, de la hipófisis, en fin.
pero bueno, para ser un poco más precisos, es una pequeña glándula llamada hipófisis o pituitaria, que es responsable de estimular la secreción de leche en las mujeres después del parto, pero también controlar el desarrollo infantil, regular el equilibrio de fluido en el cuerpo, mantener una composición corporal saludable y estimular de la producción de cortisol o la hormona del estrés, y varias razones más. Pero ¿cómo se puede hacer? ¿Quién es el especialista o la especialista que se encarga precisamente de mantenerlo? ¿Cómo podemos saber si estamos entonces en las mejores condiciones? No se pueden perder entonces el programa del próximo lunes, y si bien quiere estar aquí y escuchar de viva voz de las y los especialistas, entonces marquen ahora mismo el 5341 4435. Y este es el resumen de la segunda parte. Las principales causas de pérdida auditiva en el adulto, hay múltiples, pero algo de lo que es importante hablar es de trauma acústico, o por exposición laboral, o por algún sonido muy intenso que nos puede generar un daño inmediato. Las secuelas, digamos, de las infecciones nos pueden dar pérdidas auditivas en edad adulta. Se pueden manifestar, por ejemplo, con un acúfeno. Paciente que empieza con un zumbido. Un zumbido de oído. Zumbido en el oído, el típico zumbido de tono agudo, y a partir de ahí esas pérdidas pueden ir progresando. ¿Qué son otitis medias, doctor? Inflamación del oído medio, donde puede haber diferentes tipos de complicaciones. El ideal es utilizar audífonos que tengan cancelación de ruido, o sea, como los audífonos que utilizaban antes en los noticieros, digamos, los que vienen así. Eso permite tener una mejor calidad de la música que estamos escuchando sin tener que aumentar tanto el volumen. Tienen una pérdida auditiva que podría diagnosticarse como presbiacusia, que es una pérdida que comienza en los tonos, principalmente en los tonos agudos. Y sí es lo normal que el oído envejezca. Lo que no es normal es que no nos atendamos. Generalmente se pueden ayudar a estos pacientes con la adaptación adecuada de auxiliares auditivos, que debe de estar hecha por expertos. Le suben a la televisión, suben el radio en el paciente, sube el radio en el carro, se tiende a aislar en las reuniones familiares. ¿Por qué? Porque ya no escucha bien. La mayoría de los pacientes que tienen hipoacusia, que no son candidatos a una corrección quirúrgica o médica, responden bien con los audífonos, con los auxiliares auditivos. Que dependiendo de la causa es el tratamiento. Hay veces que con tratamiento médico se puede corregir la hipoacusia, hay veces que hay que hacer cirugías. Acudir al médico especialista, al audiólogo. Trabajamos mucho en conjunto, médicos otorrinos con médicos audiólogos. Que nosotros hacemos la parte clínica, ellos hacen parte clínica y quirúrgica. Y nosotros hacemos también la parte de rehabilitación. Eso es solamente parte de lo que ha ocurrido hoy aquí en Diálogos sin Confianza. Rápidamente, 2 llamadas y un comentario. Pili Hernández. Soy madre de una señorita con hipoacusia bilateral profunda y también fue atendida después de los 4 años con terapia del lenguaje, pero su problema auditivo lo descubrieron a los 6 años. Gracias a Dios, hoy en día está estudiando la licenciatura en enfermería y su ilusión es hacer una especialidad en rehabilitación y terapia del lenguaje. Quiero comentar que le ha costado mucho trabajo salir adelante, pero ahí va, poco a poco, pero ahí va. Ella se llama Jimena Alejandra y tiene 22 añitos y estamos muy orgullosos toda la familia, pues muchas felicidades desde luego. Aide García, a un familiar, un antibiótico le provocó sordera completa en un oído y el otro solamente escucha ruidos. ¿Es candidato entonces a un implante coclear? Y finalmente, a Marta Seferino, yo perdí la audición desde hace como 14 años y la perdí debido a que se me subió mucho la presión, por lo que solo escucho bien de un oído. Solo perdí más del lado izquierdo, por lo que me gustaría saber a dónde podría acudir para ver qué tipo de aparato es el que necesito yo en específico. Puesto que he ido a una clínica particular que está por Serapio Rendón, pero la verdad es que sale muy caro. Jorge Escorza, una felicitación al programa por tratar este tema y sobre todo a los padres por apoyar a sus hijos. Rosa Elena Ramírez, mi hija de 11 años requiere que se le actualice el implante. ¿Saben de alguna fundación que dé apoyo económico? Y finalmente tenemos un agradecimiento a Martín Amador, que nos habla acerca de la contaminación auditiva y eso me hace pensar también en esta pregunta que quedó pendiente de
a partir de qué edad debe comenzar la limpieza y cómo se debe de hacer, entre muchas otras que tenemos. Vamos a empezar a contestar, doctores, rápidamente para que se nos acabe el programa. Muchas de las preguntas es, ¿a dónde voy? Están los datos de nuestros especialistas, van a estar en redes sociales. ¿Cómo acceden a sus institutos? ¿Cómo deben de llegar ahí los pacientes? Sí, nosotros tenemos una página del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra. En esa página se despliega todas las características que deben de tener los pacientes, los criterios de admisión, y bueno, ahí pueden hacer una cita para su preconsulta. Es decir, ahí hay una página con ellos, la pueden checar. ¿Y ustedes? En el Hospital Infantil de México también tenemos la página del Hospital Infantil de México, donde todos los pacientes desde recién nacidos hasta 18 años de edad pueden ser valorados. Y ya comentamos anteriormente que todos tenemos acceso a las páginas de los consejos mencionados anteriormente de otorrinolaringología y audiología, otoneurología y neurofisiología. Y foniatría. Y foniatría. En esas páginas van a venir datos de los médicos que te queden cerca para poderte acercar a ellos. Soy árbitro, escucho un pitido continuamente. ¿Qué cuidados debo de tener? ¿Alguna recomendación al árbitro, doctores? Puede usar tapones para que el ruido que está percibiendo de los silbatos le atenúe, ya no lleguen al oído tan fuerte. Perfecto. Mi hijo tuvo rubiola a los 7 meses y escucha 50-25. ¿Tiene alguna solución? Es importante que acuda con algún médico audiólogo para que se hagan los estudios y se diagnostique y establecer qué tipo de rehabilitación necesita. Mi hijito estuvo amarillito de chico, ¿se puede quedar sordo? Volvemos a lo mismo, esto te lo van a comentar, no queremos crear pánico, te lo van a decir ahí. Hay unos que con un solo fototerapia o ponerlos ante la luz se les va a quitar lo amarillo y no va a tener condiciones específicas que afecten el sistema nervioso central, que sería lo peor, o sordera. ¿Cómo me debo de lavar los oídos? Ya hemos dicho aquí que los oídos se lavan con los codos, es decir, no deben de lavarse los oídos. Nunca meter nada al conducto auditivo externo, por favor. Si se hacen tapones de cerumen, pueden ir con el otorrino que se los va a retirar, pero ustedes no hagan absolutamente nada con agua y jabón por afuera, lo hemos aclarado aquí varias veces. Gente de la tercera edad, ¿hay tratamiento? Claro. Ya se comentó a lo largo del programa que sí, pero hay que ver qué es lo que está sucediendo. A mí se me reventó el oído, a mi hija se le reventó el oído en 2 ocasiones. ¿Esto puede condicionar que en el futuro quede sorda? Sí, porque la perforación timpánica genera una baja auditiva. Si es una perforación muy pequeña, se va a cerrar sola. Si queda una perforación de un tamaño suficiente para generar una hipoacusia permanente, se tiene que corregir ya sea quirúrgicamente y en ocasiones incluso con auxiliares auditivos después de la cirugía. Perfecto. Mi hija fue rechazado para el implante coclear por parálisis cerebral. ¿Esto es discriminación? Supongo que hay un protocolo de elección de pacientes. ¿Quieren comentar algo, doctora? Pues rápidamente, sí hay un protocolo efectivamente, pero de hecho no es muchas veces porque tenga el niño parálisis cerebral infantil, sino que realmente los recursos que nos dan institucionalmente para la adquisición de los implantes cocleares es muy pequeñito. Entonces, cuando comenzamos a hacer estos programas de implante coclear, se nos exigía que fueran niños que cumplieran con el objetivo 100% de que sí se iba a rehabilitar. Y la rehabilitación para el implante coclear es que el niño desarrolle un lenguaje totalmente normal. Si tenían algún déficit neurológico, no nos estaba permitido realmente que implantáramos. Está hablando del pasado. Estoy hablando del pasado porque ahora, de acuerdo a los recursos que nosotros tengamos, tratamos de habilitar al mayor número de niños que tengamos. Porque sé que podrían tratar de acercarse con ustedes. Desde luego. Aquí es importante que todo paciente que tenga 2 discapacidades, que en este caso sea sordera con alguna otra discapacidad, no pierda la importancia de que sí se puede rehabilitar. Y se acerque con nosotros para que nosotros le establezcamos qué tipo de tratamiento o de rehabilitación se puede obtener, ya sea auxiliares, ya sea implante, todo va a depender las 2 discapacidades que se estén manejando. Y recuerden que medicina no es una receta de cocina, hay que valorar e individualizar cada uno de los casos. Mi hijo tiene dolor de oído y no escucha, ¿qué hago? Acude con el otorrino. Tengo 60 años y me ha disminuido la audición, ¿qué hago? Acude con el médico. ¿Qué hago si no entiendo bien las voces roncas? Importante acudir para hacerse un estudio audiológico y determinar si no hay alguna pérdida auditiva. Así es. ¿Cómo me protejo en el cine? De preferencia, yo les sugiero que pueden comprar de esos taponcitos que hay
ponérselos cuando entran al cine, quitarlos cuando salgan. Perfecto. Tengo acúfeno. ¿Hay algún tratamiento acúfeno? Ya se habló que es estos ruiditos o zumbidos continuos, que también tinnitus es un ruido continuo. Así es. Aquí lo que importa es ver cuál es la causa. Entonces la Exacto. respuesta es ir con el médico para ver si hay tratamiento, dar un diagnóstico y tratamiento. No detecto todo sonido por golpes que tuve de chico. ¿Esto puede tener alguna implicación, los golpes de que recibimos en la infancia? Así Sí, claro. es, los Comentábamos sobre traumáticas. trauma auditivo y trauma acústico también, o sea que también puede ser por golpe y esto genera déficit auditivo que hay que evaluar para ver si el tipo de pérdida es de conducción del sonido o es un daño al oído interno y en base a esto viene el tipo de terapia, entonces acudir al médico. Entonces volvemos a lo mismo. Inclusive yo recuerdo de chico que un golpe, yo conozco a alguien que esquiando en agua se cayó y se pegó y es como si le hubieran dado un cachetadón en la oreja Exactamente. y perdió el oído de ese lado. ¿Qué médico debo ir? Aquí están presentes, ya los comentamos a lo largo del programa. Tengo calcificaciones en el oído, me dieron ejercicios vestibulares, pero no sirven. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué son estas calcificaciones? Sí, es una enfermedad que se llama otosclerosis seguramente y hay que ver el nivel de avance que tiene. Hay ocasiones en que todavía puede ser con cirugía, reemplazar un huesito que se llama estribo, poner una prótesis, pero hay ocasiones en donde ya el oído interno se afectó y ahí se recurre a los auxiliares auditivos o incluso al implante coclear. Ok. Mi hijo tiene microtia, esto quiere decir el oído muy pequeño. ¿Es candidato a implante? Hablábamos de los implantes de oído medio que comenté hace rato. Sí es importante que se acerque tanto a los otorrinos como a nosotros para que valoremos cómo está y poder establecer qué tipo de tratamiento, ya sea también puede ser un vibrador o puede ser un implante de oído. Perfecto. ¿La conoterapia sirve si nos dicen que es esto? Yo nunca lo había escuchado. Es medicina alternativa, es pasar calor a través del conducto auditivo, generalmente para inflamaciones del oído. Y desde el punto de vista científico no tiene una evidencia sólida. No tiene validez científica. Es correcto. Y sí podría dañar. Y puede generar dañar. daño. Ojo con eso, no se vayan a lastimar. Que si existen asociaciones, ya tuvimos aquí en el público y van a aparecer en redes sociales por la gente que se quiera acercar a ellos para pedir orientación y ayuda y los felicitamos también. Y es importante también establecer que también el Seguro Popular y el DIF están apoyando ya actualmente con auxiliares auditivos y también con implante. Y patrimonio de la beneficencia También. es bien importante para los adultos. Tienen que acudir a nuestras instituciones y nosotros realizamos el trámite para que ellos puedan obtener el auxiliar auditivo, pero sí es mediante las instituciones porque nosotros los canalizamos. Perfecto. Es una labor muy importante. Mi hijo tiene un problema de hipoacusia hereditario. ¿Esto quiere decir que mis nietos lo pueden heredar? Aquí es importante el consejo genético. Por eso es dentro del programa de implante coclear o los programas de hipoacusia, la valoración genética es importante precisamente para dar un consejo genético para futuros embarazos o por o los riesgos en otros miembros de la familia. Utilizo auxiliares auditivos y no me ayudan. ¿Qué hago? Volver a consultar. Ok, pedir una segunda opinión. Los costos, ¿de cuánto estamos hablando en auxiliares auditivos y en implante coclear? Pues alrededor, yo pienso que alrededor de 12 hasta 60,000 pesos podrían adquirir un auxiliar auditivo ya de calidad. Sí, Depende también mucho del tipo de sordera, porque hay sorderas que nada más podrían ser rehabilitadas con un auxiliar auditivo muy simple, que sería más que nada como un amplificador. Pero hay veces que el oído está muy dañado y sí se requieren auxiliares auditivos con una tecnología muchísimo Más mayor avanzada. que obviamente va a impactar en el costo. Por eso, vuelvo a repetir, acudan con el médico. Sí, implante coclear, perdón, $20 a $28,000. 20 a 28 mil dólares el implante Implante coclear. de oído medio alrededor de $15,000. $15,000. Ok. ¿Los potenciales evocados que me hicieron para el oído funcionan? Sí, sí están hechos bien por un experto, pero no sí es- está calificado en general. No es la única prueba que debe de hacerse, se debe Ok. hacer un estudio Una integral, batería. una valoración audiológica. Seguimos, que nos quedan un par de minutos. La enfermedad de Menier, ya hablamos de ella un día aquí en Diálogos en Confianza. ¿Condiciona hipoacusia o la hipoacusia condiciona enfermedad de Menier? La enfermedad de Menier es una enfermedad del oído interno que poco a poco va desarrollando episodios de vértigo recurrentes y va llevando hipoacusia. Si la dejamos a su historia natural, el paciente va a terminar con una sordera total. Perfecto. Tiene diferentes métodos de rehabilitación y hay que acudir al médico para tratarla. Perfecto. Mi hijo de 22 años no quiere utilizar auxiliar y tiene hipoacusia secundaria, infección a la garganta, pues ahí sí convencerlo, digo, ahí Y que hay vaya que con el llevarlo con otorrino. el médico.
37 años, fui diagnosticado con hipoacusia hace 10 años, soy candidato a implante, ve con el médico. Así es. Recibí quimioterapia y radiación con daño al oído, ¿son candidatos pacientes como este? Pueden ser Porque valorados. pueden ser valorados también, claro. Mi hijo tuvo hemorragia del sistema nervioso central y ¿puede vivir con un solo oído? Fue la pregunta, doctor, me iba a contestar. Sí, es posible tener una audición unilateral y vivir bien de esa manera. Sin embargo, las condiciones ideales es que tengamos binauralidad, que es escuchar por ambos oídos con todas las ventajas que eso nos da. Bien, mi hijo tiene sordera causada por un antibiótico. ¿Es candidato a tratamiento? Sí. Ok. Hace 14 años me diagnosticaron hipoacusia por hipertensión arterial, se comentó anteriormente. Así es. ¿A dónde debo de ir? Bueno, ya lo comentamos también. Chequen nuestras redes sociales, ahí va a aparecer. ¿Y en dónde se actualiza el implante? ¿Qué quiere decir esto de actualización de implante? Bueno, principalmente no se actualiza el implante. El implante está hecho para que una vez que se coloque, se quede ahí toda la vida del paciente. Solamente que sí, no debemos dejar de lado que son aparatos electrónicos que sí pueden llegar a fallar y entonces hablaríamos de un reemplazo del implante en sí. Lo que se actualizan son las partes externas, es decir, los procesadores, las bobinas que llevan, los micrófonos, cables. Ajá. Esto, en promedio, cualquier procesador, llámese la marca que sea, tiene un promedio de vida de 10 años de que salió al mercado el aparato. Entonces, cada 10 años de que un procesador esté, hay que actualizarlo porque tecnológicamente van avanzando. Ok, y los auxiliares también, como comentaron anteriormente, se También. tienen que actualizar o ajustar a ti. Si tienes una enfermedad que ha sido progresiva, luego te tienen que ajustar tu auxiliar. Pero lo importante, se nos fue el tiempo. Yo quería que nos dieran un parlamento final. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los especialistas, a toda la gente en el público que nos compartió su testimonio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es muy valioso su comentario, a las asociaciones también. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes se comunicaron también y muy buen día, desde luego. Y Fabiola Itzel, como siempre, muchísimas gracias. Como vemos, es un tema muy interesante, amplísimo, pero es importante que conozcamos que él y que no se nos cierre el mundo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue con ustedes, Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les digo que se va volando.